Un saludo, compañeros y tutor. Eh, el tema o el movimiento que seleccionamos en grupo es Movimiento Estudiantil en Colombia, protestas estudiantiles. Mi nombre es Rodrigo Gil y vamos a dar inicio a esta exposición donde vamos a abordar todo lo que hemos aprendido, lo que hemos recolectado durante el grupo. Dando respuestas durante el curso, perdón, dando respuestas a las interrogantes planteadas en la guía. Entonces, una de las interrogantes o la primera es por qué considera que la temática escogida es pertinente. La protesta estudiantil es un movimiento muy fuerte en Colombia, eh, tiene mucha historia, adicional, tiene un componente muy bueno y es que es un punto de inflexión en donde se acumulan estudiantes que son jóvenes, los padres de esos estudiantes, eh, abuelos y adicional se le suman otros gremios como los profesores que hacen que el movimiento sea muy fuerte. Eh, y adicional es un movimiento que ha generado que se haga un cambio realmente en Colombia. No es solo la protesta y el momento de la protesta estudiantil, sino que se logran realmente cosas importantes para el bienestar del estudiante, para que se cambien condiciones en el país y eso hace que la temática escogida sea muy pertinente o al menos genere mucho interés para nosotros y poder profundizar en el aprendizaje de ella. ¿Cómo es la relación del tema investigado, es decir, las protestas estudiantiles, con la política y la democracia en Colombia? Es muy grande. Colombia es un Estado social de derecho en donde existen muchos mecanismos de, de manifestación o de participación ciudadana, pero también existe el derecho a la protesta, a asociarse y y a proponer cambios. Siendo una democracia en Colombia, se supone que elegimos representantes y esos representantes toman las mejores decisiones para el pueblo. Sin embargo, a lo largo de la historia vemos que en los procesos políticos y en los momentos de campaña se hacen unas promesas, pero no siempre se cumplen como inicialmente estaban planteadas. Ahí es donde el movimiento estudiantil entra en acción porque se pretenden cambiar leyes, se pretenden modificar condiciones al estudiante y eso es lo que hace el movimiento estudiantil, evitar que esas situaciones vayan pasando. La siguiente pregunta habla del periodo de tiempo que hemos delimitado para comprender la lucha del sector. Nosotros elegimos el periodo comprendido entre desde que inició en 1954, porque es un punto en donde nace el Día del Estudiante, el 8 y 9 de mayo, a raíz de la muerte de Uriel Gutiérrez, que precisamente estaba en ese mismo día, en 1954, el 8 y 9 de junio, conmemorando la muerte de Gonzalo Bravo. Entonces, desde ahí el movimiento estudiantil se volvió muy fuerte. Se creó el Día del Estudiante Caído porque eran dos hechos significativos que se repetían 25 años después y a partir de eso también se dio la caída de la dictadura de Rojas Pinilla, porque en el evento del 8 y 9 de junio se asesinaron muchos estudiantes y trataron de encubrirlo. El pueblo se enfureció en ese momento y hizo como pudo para poder salir de esa presión política que tenía, de ese mandato. Entonces fue un momento muy crucial de la historia. También hay eventos a lo largo de la historia que marcan mucho el movimiento estudiantil. En 2011 hubo una
gran protesta contra la reforma de la Ley 30. Sin embargo, el, el momento clave de la lucha es 1954. De ahí en adelante siempre se han tenido protestas, se han organizado como, como conjuntos y grupos para poder tener mejor estructurado el movimiento, pero ese fue el punto de inflexión, por eso elegimos este momento histórico. Buenas noches, mi nombre es Alonso Serna y nosotros escogimos el tema de las marchas estudiantiles. A continuación, voy a responder las tres preguntas que me correspondieron. La primera es, ¿por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Escogimos la ciudad de Bogotá porque es la capital del país, entonces es allí donde todas las marchas estudiantiles que se presentan o todo este tipo de situaciones tienen más eco y se escuchan muchísimo más, tienen más relevancia, tienen muchísima más participación, por decirlo así, y además son vistas en todo el país. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Pues la población afectada son los estudiantes, son los más afectados por toda la situación y los actores relevantes del sector social investigado son los militares, los estudiantes, las personas que hacían parte también de las marchas y es muy importante decir que los militares jugaban un papel muy importante en la situación de las marchas estudiantiles porque ellos reprimían con la violencia y atacaban muchísimo todas estas marchas con el ánimo de que no prosperaran y evitar así que el pueblo fuera escuchado, porque de alguna manera los estudiantes representaban la voz del pueblo, evidentemente. La tercera pregunta es, ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? El contexto histórico es bastante importante porque era la década de los 50, Gaitán había sido asesinado en 1948 y en 1953 el general Gustavo Rojas Pinilla se tomó el poder a través de un golpe de Estado y derrocó a Laureano Gómez. Entonces el país estaba en una situación impresionantemente difícil, con muchísima tensión social, con muchísimo, digamos, agite político, ¿no? Además porque era muy impresionante las represiones que tenían los militares hacia la población civil y todo esto se veía reflejado en un subdesarrollo para el país impresionante y un retraso muy grande en todo lo que tenía que ver con el desarrollo integral del país en todos sus aspectos. Muy buenas tardes, mi nombre es Héctor Jairo Jaramillo y vamos a hacer una pequeña exposición sobre dos preguntas de cultura política. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que se está documentando? Este hecho ocurrió como principal protagonista un estudiante, Gonzalo Bravo Páez, en 1929, ¿sí? Y a conmemoración en 1954 de este hecho, fue muerto también el estudiante Uriel Gutiérrez. Este estudiante fue muerto dentro de la universidad por la policía militar. En ese tiempo, el gobierno de Rojas Pinilla había emprendido una campaña eh, para que todos los alcaldes inauguraran el 13 de junio de ese año una obra, un hospital, una escuela, un alcantarillado, una obra, y la llamaran 13 de junio. Pero todo esto se vio envuelto en nada porque por los hechos de esta masacre donde me habían muerto 13 estudiantes, todo quedó paralizado. Los motivos que ya como a profundizar en esta problemática son los motivos por cómo se manifiesta una violencia y el pago que acarrea siempre el pueblo, que es el que
siempre queda más vulnerable. A la otra pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Pues, los estudiantes en Colombia están actualmente como grupo legítimo, ¿sí? O adoptado legítimamente para hacer grandes movimientos y todos, pero como movimiento, ya no como manifestante, sino como un movimiento dentro de la sociedad. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Sebastián Ramírez y voy a dar respuesta a las preguntas planteadas de acuerdo a la guía de actividades. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Partimos de la definición de cultura política, que es el conjunto de códigos que los seres humanos han construido históricamente acerca del orden político. Se puede indicar que la relación es muy estrecha entre nuestra cultura política y el movimiento de la protesta estudiantil, dado que dicha propuesta nace de una necesidad histórica de cambiar los códigos o comportamientos de nuestra cultura política. Es decir, que tienen un sentido y una necesidad específica, la cual está ligada a una mejor calidad de la educación. Para que esto pase, se deben dar unos cambios en la estructura política, social, económica, cultural, entre otros, para que este fin del movimiento estudiantil se pueda cumplir. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Las marchas estudiantiles aportan a la democracia mucho más de lo que parece, ya que han tenido como fundamento el reconocimiento de derechos fundamentales para la sociedad por igual. Además, buscan participar más activamente en las decisiones políticas, económicas y de otras índoles, que vayan en beneficio del país y que por consiguiente favorezcan cada vez más a los sectores menos favorecidos de la sociedad. También se plantean puntos muy interesantes y con un trasfondo social aún más determinante, con el hecho de que se hagan reformas constitucionales. Estas permiten redistribuir más equitativamente el presupuesto nacional, entre otras, para combatir la corrupción y así mejorar aspectos tan relevantes en el bienestar del pueblo colombiano como la salud, la educación, la recreación, la vivienda, etc. Hasta luego.